Entonces preguntó Daniel, ¿cuál es la relación entre el símbolo y el gran campo unificado? Sara meditó unos segundos y luego respondió. Sabemos que el gran campo unificado es la matriz de donde proviene la energía suprema que crea y ordena todas las formas del universo. El Sol representaría algo así como una ventana o una puerta dimensional que aso a enormes cantidades de esta energía concentrada, creando un flujo en forma de luz y radiación electromagnética. Entonces la matriz del campo unificado es expuesta a este flujo de energía en forma de luz que sustenta la vida consciente en el universo que conocemos a cada instante y de manera interrumpida. El movimiento espiral del símbolo representa este flujo constante que aparece tanto a escala atómica como a enormes escalas astronómicas, como las galaxias. ¿Quieres decir que el movimiento de esta energía está representado por medio del flujo espiral? Preguntó Daniel. ¿Es el significado de este símbolo? Es completamente lógico, respondió Sara, con seguridad. Piensa en el fenómeno electromagnético y cómo producimos electricidad hoy en día. La electricidad es un flujo de energía y se necesitan tres elementos para producir este flujo constante. Primero, un campo magnético. Segundo, un material conductor como el cobre o la plata. Tercero, se necesita que entre el material conductor y el campo magnético exista de por medio un movimiento constante. De otra forma, el flujo de energía es ininterrumpido. La función de las grandes turbinas de vapor en las plantas termoeléctricas es la de mantener movimiento constante entre el campo magnético y el material conductor, al igual que el alternador de un automóvil. Las turbinas y el alternador giran incesantemente, y así es como producimos el fenómeno conocido como energía eléctrica. Lo sé, respondió Daniel. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué relación tiene todo esto con la galería y este extraño símbolo? La galería es parte de una estructura piramidal cuya función consiste en crear un vórtice de flujo representado por el símbolo como un movimiento espiral. Lo sé porque de ese edificio y de alguna forma que no comprendo bien, supe que me encontraba dentro de una pirámide. Todos escuchaban atento la conversación y José tomó la palabra. Lo que dice la doctora Hayes tiene sentido. Durante el día que pasamos en la aldea, mientras Rafael estaba en trance, Chuck, el aldeano maya, me platicó que la galería había sido descubierta por su pueblo hace cientos de años y en realidad se trata de una estructura muy grande a la que ellos llamaban la pirámide de Snap. Su existencia se ha mantenido en secreto por generaciones, porque los chamanes así lo decidieron. El anciano que inició a Rafael en el conocimiento de los ancestros se mostró muy inquieto cuando le revelamos que conocíamos la existencia de la galería. Al principio nos advirtió que los sabios que la construyeron la habían escondido deliberadamente, puesto que sus secretos no debían ser revelados aún. ¿Pirámide de Snaf? Preguntó Sara. ¿Qué significa ese nombre? Snaf significa espejo en maya, respondió Elena Sánchez, que se encontraba junto a Daniel, siguiendo la conversación. La traducción más cercana sería entonces la pirámide de los espejos. Pero, ¿por qué la pirámide de los espejos? ¿Qué significado puede tener ese nombre? Le preguntó Daniel. El espejo para los mayas representaba la capacidad para ver más allá de la realidad evidente, explicó Elena Sánchez. Era un instrumento mágico que revelaba la verdadera naturaleza de las cosas. Para ello la realidad completa era llamada realidad incluyente y estaba formada
por todos los campos de conciencia presentes que influían en un suceso durante un instante preciso. La realidad evidente a la que nosotros estamos acostumbrados era para ellos solo una fachada de toda la realidad incluyente. Esta realidad evidente era lo que las personas comunes percibían, pero los iniciados poseían la capacidad de ver y sentir los sucesos más profundamente. El espejo mágico tenía el poder de mostrar a los brujos iniciados todas las intenciones presentes que la realidad evidente escondía. El espejo es un instrumento de poder que es usado aún en las ceremonias con los chamanes de diferentes tribus. Rafael escuchaba la conversación y se mostraba bastante inquieto. Finalmente habló. Nunca imaginé que estas culturas tuvieran tantos secretos ocultos en su conocimiento. Sarah Hayes lo miró fijamente. Un espejo revela la cantidad de luz que refleja la imagen iluminada en esos momentos. Es una copia simétrica de la imagen que refleja, pero existe solo de forma virtual. En el instante de la imagen es expuesta a su reflejo. Según las propiedades que describe el símbolo, el campo unificado posee igualmente una copia simétrica de sí mismo, junto con la cual forma el vórtice de flujo. En el Sol, este vórtice de flujo de naturaleza electromagnética mantiene en perfecto equilibrio las poderosas reacciones de fusión nuclear que se desarrollan dentro de su esfera. Este hecho es casi imposible de explicar para la ciencia. El vórtice de flujo crea un campo autocomprimido de liberación de enormes cantidades de energía nuclear que llegan a nuestro planeta en forma de luz solar y radiación electromagnética. Una de las más extrañas propiedades del movimiento espiral es que se expande y se contrae al mismo tiempo. Es bidireccional. Se contrae en su centro y se expande en sus límites, en un estado de perfecto equilibrio. Su velocidad aumenta mientras el movimiento se acerca a su centro y disminuye cuando se expande hacia sus límites. Sarah hizo una pausa meditando sobre lo que decía y luego continuó. Este símbolo describe al vórtice de flujo con el responsable de toda la creación, tanto del universo material como de lo inmaterial. Mantiene la energía del gran campo unificado en movimiento y así produce la creación y la evolución de las formas que existen en el universo. El vórtice de flujo altera el estado cuántico de todas las partículas. Es como un viento constante que agita el agua del mar produciendo fuertes y enormes olas. Toda la creación reacciona al movimiento del vórtice de flujo y así evoluciona, de acuerdo con su ritmo. En nuestro sistema planetario, el Sol es el único cuerpo que posee la capacidad de concentrar la energía que conforma el vórtice de flujo que nos alimenta a cada instante. Ahora lo comprendo perfectamente. Por eso los mayas y los egipcios lo adoraban. Él es el responsable de la creación a nuestra escala planetaria. Es como un pequeño dios de la gigantesca jerarquía del universo. Toda la naturaleza que nos rodea tiende a cambiar y evolucionar en respuesta a la exposición de este flujo de energía vital, tal como el agua en el mar tiende a formar olas en respuesta al paso del viento. Sarah se veía como perdida en sus pensamientos mientras los demás trataban de comprender lo que decía. El sol era llamado por los mayas Kinich Ahau y significa gran señor regidor, dijo Elena. Esto equivale a lo que ahora llamaríamos Dios, aunque los mayas eran más inteligentes en cuanto al uso de este término. Para ellos, el sol representaba a Dios porque su luz y energía sustentaba a los seres vivos a cada instante.
Pero en cuanto a la creación del universo, ellos llamaban Hunafku, al principio creador de todo lo que existe. Sin embargo, no existía un glifo que representara al Hunafku, porque ellos lo describían como algo inconmensurable, que era imposible de describir en las palabras o signos. La doctora Hayes tiene razón. El Sol era para ellos Dios en la escala jerárquica del universo. Por eso su movimiento y sus ciclos eran de gran importancia para sus estudios. Ellos dividían las edades de la humanidad en eras solares. Cada sol regía durante una era determinada, irradiando nuestro planeta con su eterno flujo de energía. Si toda la naturaleza tiende a evolucionar en respuesta a su flujo, ¿significa esto entonces que la llegada del sexto sol será una variación en este flujo de energía? ¿Era solo lo que los mayas observaban dentro de sus estudios de los ciclos solares? Es lo más lógico y probable, respondió Sara, aunque no puedo asegurarlo porque los físicos sabemos que el flujo de energía de nuestro Sol sufre variaciones todo el tiempo, como les mencioné. Este flujo se mueve en forma de espiral de Arquímedes, expandiéndose y contrayéndose nuevamente de forma variable, lo que da lugar a que se creen ciclos recurrentes de manchas solares incesantemente. Ahora comprendo cómo los mayas seguían las variaciones de este flujo, respondió Elena, tras reflexionar unos instantes. Ellos tenían un calendario sagrado llamado Xolquín, que revelaba estas variaciones por medio de signos y números. El día del nacimiento de cada persona determina el sello personal de cada uno. De acuerdo con lo que dices, el flujo de energía solar varía diariamente debido a su movimiento espiral, ¿correcto? Es correcto, respondió Daniel, adelantándose a Sara. Hemos estudiado por décadas el comportamiento del campo electromagnético del Sol, y así es como funciona. Su movimiento espiral constante afecta el flujo de energía en su gran esfera de plasma, lo que resulta en que la radiación que recibimos diariamente tenga diferentes niveles de polaridad. O sea que los mayas conocían la variación del flujo electromagnético del Sol y hasta tenían un calendario con sellos y números que determinaban sus características, dijo Sara. Me pregunto cómo fue que obtuvieron un conocimiento tan complejo sobre el funcionamiento de nuestra estrella. Si lo que pensamos es correcto, entonces la serpiente solar que forma la pirámide de Kukulcán no puede significar otra cosa que la representación misma del flujo electromagnético del Sol que desciende a la Tierra. Pero, ¿por qué lo representarían de forma de una serpiente?, preguntó Rafael, interviniendo en la conversación. Las ondas electromagnéticas se mueven igual que lo hacen las serpientes, respondió Daniel. No lo hacen en línea recta, sino que ondulan mientras avanzan. Tiene cierta lógica. Nunca lo hubiera imaginado, respondió Rafael. Los egipcios también relacionaban a las serpientes con el poder del sol, dijo Elena Sánchez. Los faraones se llamaban a sí mismos hijos del sol y portaban figuras de cabeza de serpiente en su frente, como señal de gran conocimiento e iluminación. La antropología formal ni siquiera imagina complejamente avanzado que era el conocimiento de esas culturas, exclamó José. Su forma de codificación dimensional y sus representaciones de la energía en movimiento son conceptos que esta disciplina desconoce por completo. Pero,
¿Por qué otorgaban tanta importancia al flujo de energía solar? ¿Qué es lo que trataban de conseguir con la construcción de las enormes pirámides? Para entender eso, le respondió Sara, es necesario comprender primero el universo entero, casi creado completamente de energía en forma de cuerpos cuyas partículas fundamentales se encuentran en un estado cuántico. Un estado cuántico es un estado de almacenamiento de cierta cantidad de energía. Y esta cantidad de energía es lo que otorga sus características individuales a cada partícula. Es un hecho comprobado por los físicos que toda la energía que existe en el universo no puede ser creada ni destruida, sino solamente transformada. La energía se aglutina de forma sólida y se dispersa en forma de radiación, pero jamás se destruye. Se encuentra siempre en movimiento, alterando los estados cuánticos de las partículas fundamentales. Cuando quemas un trozo de leña, por ejemplo, este cuerpo que contenía energía en forma clasificada cambia su estado energético y libera su energía en forma de fuego, que está compuesto de luz y calor. Entonces, a nivel molecular y atómico, podemos afirmar que los elementos partículas que componen esta materia en estado sólido cambiaron su estado cuántico, liberando la energía que tenían almacenada. Como resultado del cambio de este estado cuántico, la leña se transforma en cenizas y libera quantums de energía que son absorbidos por otras partículas, como las de nuestros cuerpos que absorben calor frente a una fogata. Por eso es lógico deducir que todos los cuerpos tienden a reaccionar de maneras diversas ante flujos de energía. Algunos se solidifican, mientras que otros se dispersan. Entonces los mayas comprendían que el vórtice de flujo era el responsable de la evolución de los seres vivos al alterar el estado cuántico de sus partículas. Pero, ¿cuál es la relación entre el Sol y el flujo de energía que de la pirámide de Snaf?, preguntó Daniel. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo he estado analizando y creo que es posible deducirlo si observamos cuidadosamente las leyes de electromagnetismo. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell demostró por medio de sus ecuaciones de la electricidad, el magnetismo y hasta la luz eran manifestaciones del mismo fenómeno al que llamó el campo electromagnético. Cada una de esas manifestaciones se produce mediante la acción del campo electromagnético y se encuentran intrínsecamente unidas. Verán, cuando una corriente eléctrica es producida, aparece de inmediato un campo magnético a su alrededor. Esta propiedad se conoce como inducción electromagnética. El campo magnético producido por la corriente eléctrica en circulación es capaz por sí mismo de inducir a otro flujo de electricidad y en un material conductor que se encuentra cercano a él. Nikola Tesla fue uno de los pioneros en el estudio de la inducción electromagnética y hasta llegó a transmitir electricidad sin necesidad de cables, haciendo uso de esta propiedad del electromagnetismo, sus características de resonancia. Suena interesante, pero honestamente no lo comprendo, se quejó José. Te lo voy a explicar de una manera simple, repuso Sara. Para crear una corriente eléctrica, como había mencionado, se requiere de movimiento continuo entre el campo magnético y el medio conductor. Este movimiento entre los dos se afecta lógicamente a cierta velocidad. Como la energía se transmite en forma quantums, la velocidad de propagación determina el ritmo o la frecuencia a la que viajan estos quantums a través del flujo eléctrico, al igual que en la propagación del sonido.
Una nota que se propaga con cierta frecuencia puede hacer resonar un vaso de cristal que posee determinada cantidad de agua, lo que produce una amplificación del sonido. Si has observado ese experimento, te darás cuenta de que si utilizas muchos vasos con diferentes cantidades de agua, solamente el que tenga la cantidad correcta de agua tendrá a reaccionar mediante la resonancia acústica y amplificar el sonido de cierta nota musical, mientras que los otros vasos no se verán afectados. Si cambias la nota musical, entonces será otro vaso el que resuene amplificando el sonido. Lo mismo sucede con el flujo de corriente electromagnética, que puede amplificarse por medio de lo que se conoce como acoplamiento de resonancia electromagnética. Nikola Tesla maravilló al mundo a principios del siglo XX al transmitir y amplificar la electricidad por medio de esa propiedad. Estoy segura que la pirámide de Snap, así como las otras pirámides, fueron construidas con cierto nivel de resonancia electromagnética para amplificar el flujo de energía solar, continuó Sara. En el momento en que el Sol varió su ritmo o frecuencia de propagación de energía, la pirámide se activó instantáneamente amplificando una frecuencia de resonancia electromagnética tan increíblemente rápida que nosotros, instrumentos, nunca antes habían captado. Sara volteó a ver a Daniel, como esperando su opinión. Lo que propone suena lógico y altamente probable, Sara. Pero ahora la pregunta más importante es, ¿cuál era el propósito de los constructores de la pirámide al crear este tipo de flujos de resonancia electromagnética? Francamente no lo sé, respondió Sara. No parece que estas edificaciones tuvieran el propósito de producir energía eléctrica para sus comunidades. Entonces nos encontramos de nuevo donde empezamos, sin comprender absolutamente nada, se quejó Daniel, haciendo aspavientos. Aunque empecemos a comprender su mecanismo de funcionamiento, desconocemos lo más importante, su propósito. El grupo permaneció callado por unos momentos hasta que alguien rompió el silencio. Nosotros no comprendemos ese propósito porque no pensamos como los mayas, les dijo Elena. Los mayas no estaban interesados en producir grandes cantidades de energía eléctrica para mover toda una sociedad de consumo masivo ni para agilizar el comercio de bienes. Su interés se centraba en la comprensión de los misterios del universo, misterios que influyen en el origen de la vida, la muerte y la evolución de los seres conscientes. Sus gobernantes no eran políticos corruptos que perseguían agendas personales de egolatría y riqueza económica. Su forma de gobierno era presidida por un líder y un consejo de sabios iniciados en su intrincada forma de conocimiento de las leyes del universo. Era el consejo de los Hatchkin. Estos hombres componían el núcleo de sabiduría y experiencia sobre el cual se fundamentaba su orden social. Su propósito era sin duda lograr la evolución de su conciencia. Todos sus rituales y prácticas chamánicas que sobreviven hasta estos días avalan esta tesis. Elena tiene razón, agregó José. Para resolver este enigma hay que pensar como ellos y ver el mundo como ellos lo hacían. Solo sumergiéndonos en su contexto social podemos descubrir el verdadero propósito de la construcción de las pirámides. De eso no me cabe la menor duda. Sara y Daniel se miraron entre sí. Entonces debemos volver al principio, repuso Daniel. La pirámide de los espejos y el símbolo de Hunavku inscrito en sus muros.
La propiedad principal que comparten, como ya vimos, es la asimetría tanto de las imágenes del espejo como la del símbolo mismo. Luego el principio de acción-reacción, que crea estas copias simétricas. Después tenemos el movimiento espiral que se expande contra él mismo. Este movimiento que está presente en el campo magnético del Sol produce lo que Sara llama el vórtice de flujo que altera el estado cuántico de las partículas. ¿A dónde nos lleva todo esto? Creo que empiezo a dilucidar este asunto, dijo Sara, y todos voltearon a verla. ¿Qué nos ha estado sucediendo todo este tiempo en el campamento? ¿Qué es lo que se ha visto afectado en este flujo de energía? Nuestros sueños, respondió Daniel, la forma en que soñamos. Exacto, respondió Sara. Gracias a ese cambio, ahora sabemos que no solo exigimos en el cuerpo físico, sino que nuestra conciencia viaja a diferentes reinos, donde uno puede permanecer consciente de su identidad como persona individual. La doctora Hayes tiene razón, dijo José emocionado. Para los mayas, una conciencia humana tenía la posibilidad de evolucionar hasta convertirse en lo que ellos llamaban una conciencia suprema mediante esos viajes a lo desconocido. Ese era el propósito que perseguían. Entonces las pirámides son vehículos para la expansión de la conciencia, aseguró Sara. Estas edificaciones funcionan mediante principios fundamentales de la física, que nuestra civilización apenas comienza a explorar. La resonancia electromagnética fue completamente olvidada después de los experimentos realizados por Nikola Tesla. Él quería crear dispositivos capaces de transmitir energía electromagnética sin necesidad de cables. Su meta era producir energía limpia y abundante, y que esta energía fuera gratuita para la población del mundo. Lo mismo que buscamos nosotros ahora. ¿Y qué sucedió con él?, preguntó José. Sus inventos y sus patentes fueron boicoteadas y anuladas por intereses de gran grupos del poder, que comenzaron a vender la energía eléctrica haciendo grandes fortunas con ello, respondió Daniel. Sus experimentos dejaron de ser financiados y jamás se concretaron. Sin duda, Tesla era un visionario con ideas admirables, dijo Sara, pero la tecnología que oculta las pirámides es aún más fascinante. Trata al ser humano como un ser formado por energía, cuya conciencia es capaz de viajar a lugares en el universo que la ciencia apenas puede intuir que existen. Es tecnología de resonancia de energía aplicada a la conciencia de los seres vivos. Estamos hablando de un conocimiento de un orden muy superior a nuestra tecnología actual, que trata a los seres vivos como simples materia. Todo el grupo se sumergió en un profundo silencio, tratando de comprender las implicaciones del manejo de una tecnología incomprensible para la ciencia de hoy en día. ¿Qué más misterios ocultaban estos portentosos edificaciones de la antigüedad? Sara Hayes miró a todos y les dijo: vamos a poner sobre la mesa las conclusiones que hemos obtenido hasta ahora para poder seguir adelante. Todos estuvieron de acuerdo. El gran campo unificado tiene las tres propiedades fundamentales para la expansión de la energía. Sus características son ser de naturaleza electromagnética, poseer la capacidad de conducción de esta energía y permanecer en eterno movimiento, magnetismo, y energía y movimiento, tres propiedades en una sola. Rafael había estado escuchando atentamente toda la conversación y repuso: si este gran campo unificado es el responsable de la creación, como ustedes dicen,
entonces puede ser considerado como el Dios mismo, creador de todo lo que existe. Esas tres propiedades de las que habla serían interpretadas como el misterio de la Santa Trinidad. Dios es uno y es tres al mismo tiempo. Así es, respondió Sara, pero no es tan sencillo como parece. Las características del vórtice de flujo, que es la forma en la que la energía se manifiesta y produce la evolución, es de naturaleza dual. Se expande y se contrae al mismo tiempo. De esta forma es lógico deducir que todo lo que ha sido creado es por obra y contacto con el vórtice de flujo. Esto significa que, por el principio de acción y reacción, el contacto de creación del vórtice de flujo crearía inmediatamente una forma y una copia simétrica de esta forma. Una se expande con la tendencia a reducir su movimiento y desinficarse de energía más útil. Correcto, dijo Daniel. Pero ¿dónde está esa copia simétrica de todo lo que es creado? Es una dimensión paralela, respondió Sara. Piénsalo. Es la respuesta al enigma de la existencia de la antimateria. Todos los demás la miraron sin entender nada. No comprendo nada, dijo José. Es complicado, dijo Sara, pero si consideramos que toda la materia tiene un doble energético, como ha sido demostrado por la física cuántica al descubrir las partículas elementales y sus antipartículas, entonces cada uno de nosotros tendría uno también. Eso me hace pensar en lo que sucedió en la pirámide, cuando acerqué la mano a la luz y ese produjo una copia exactamente igual, pero menos densa que mi cuerpo normal. El sueño estaba tratando de decirme algo, de orientarme para que me comprendiera todo esto. Como nadie conocía la experiencia que Sara había tenido en la pirámide, ella la explicó con lujo de detalles. ¿Quieres decir que nuestro doble energético es con quien soñamos todos los días? Preguntó José. Tiene que ser así, dijo Sara. Tenemos un doble energético existiendo en otra dimensión superior como consecuencia de la propiedad del vórtice de flujo que nos creó. Esta dimensión, por consecuencia, no está sujeta al tiempo normal. El tiempo tiende a ser concreto solo en esta dimensión. Eso los físicos ya lo han establecido. En esta otra dimensión, nuestro doble podía moverse hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Eso explicaría por qué nuestros sueños son tan caóticos. Nuestra conciencia está mucho más habituada a estar aquí, a lidiar con las leyes de este mundo, la gravedad, el tiempo lineal y la solidez de los objetos. Es un mundo regido por otras leyes. Nos encontraríamos igual que un recién nacido cuando llega a este mundo. Todo aparecería como un caos imposible de entender. Los sueños son totalmente caóticos, dijo José. No tienen continuidad. Cada vez que uno sueña aparece un lugar distinto, con gente distinta, haciendo cosas muy distintas. Ese sería el resultado de vivir en una dimensión donde el tiempo no es lineal, dijo Daniel. Sara tiene razón. Si alguien nos está acostumbrando a las leyes que rigen este lugar, todo se le aparecería como un caos incontrolable. Eso es probablemente lo que nos sucede cuando soñamos, Daniel, dijo Sara convencida. Empezamos a experimentar un mundo al cual no estamos habituados porque nuestra mente está fija en nuestro mundo de todos los días. Aquí, ninguno de nosotros se siente extraño.
Llevamos años experimentando horas y horas la forma en cómo funciona este mundo. Somos expertos en estar aquí. Rafael miraba a Sara, sujetándose la barbilla fuertemente. Creo que ya empiezo a comprender. ¿En serio?, le preguntó Sara, con cara de incredulidad. Empiezo a comprender por qué la gente los considera a ustedes, los físicos teóricos, como unos locos de remate, dijo Rafael. Dimensiones paralelas, dobles de antimateria, vórtices de flujo. Por supuesto que no comprendo nada. ¿Qué no hay una forma más fácil de entenderlo? Sara cerró los ojos y meditó en forma de expresar en palabras un concepto de existencia que no se encuentra en este universo. Tienes que emplear tu imaginación creativa para entenderlo, dijo Sara. Tienes que hacer que tu mente se libere de las restricciones que la atan a las leyes de este plano. Contémplalo de esa manera. Cuando nuestra conciencia aparece en este mundo, tienes que aprender a mover el cuerpo físico para experimentar la solidez y la gravedad del mundo. A un bebé le toma años aprender a controlar su cuerpo. Su cerebro tiene que experimentar el mundo para lograr adaptarse a los requerimientos de este plano. La codificación en nuestro ADN ayuda a proporcionarle a nuestro cerebro un sistema de información para que pueda funcionar eficientemente. Al principio, sus movimientos son torpes e inseguros, pero luego, conforme se va haciendo niño, empieza a desarrollar sus habilidades y comienza a emprender funciones más complejas, como escribir o andar en bicicleta. Nos esforzamos tanto durante este proceso de aprender a controlar nuestros sentidos que nuestros cerebros se acostumbran a hacerlo compulsivamente. Luego los dominamos por completo y la vida se vuelve monótona. Ya no sabemos qué hacer con nosotros mismos y nos enganchamos a la vida en la sociedad y empezamos a emitir los patrones de conducta de los demás. Esto es un hecho que todos los psicólogos conocen. Ahora imagina que nuestra conciencia proviene de un lugar donde no existe la gravedad, la solidez y el tiempo. Continuó y prosiguió Sara. Una conciencia recién llegada a este plano se alojaría en el cuerpo de un bebé y, estando acostumbrado al movimiento libre, trataría de que el cuerpo físico volara y no lo conseguiría. Querría moverse en el tiempo y se encontraría sujeto a esperar que el tiempo se mueva solamente hacia adelante, segundo tras segundo. Eso sería comparable a estar aprisionado en un lugar sin libertad de movimiento. Luego tendría que hacer esfuerzos supremos para desplazarse en el espacio. Eso significaría para esa conciencia tener que cargar con un organismo lento y pesado si desea moverse. Un organismo pesado del cual nunca puede liberarse mientras esté aquí. Esa es la forma más sencilla de entenderlo, Rafael. Exígele a tu mente que se esfuerce por entender cómo sería la vida en un lugar donde el tiempo no es continuo. Cada día de experiencia sería totalmente nuevo. No existirían las rutinas. La continuidad de los días carecería de importancia. La verdadera importancia estaría en aprender y experimentar cada instante de tu existencia. El espacio también sería diferente. Podría viajar a donde quisiera con un mínimo de esfuerzo. Solo tendrías que doblar el espacio y aparecerías en un lugar muy lejano instantáneamente. No habría cuerpo lento y pesado para cargar, sino que sería tan ligero y rápido como la luz misma. Sin solidez prácticamente, no habría obstáculos que detuvieran. Experimentarías la libertad de viajar y estar donde quisieras. La vida es una dimensión como
esta representaría la libertad total para la conciencia. José, Elena y Rafael se miraron entre sí. Los tres se estaban esforzando por entender un concepto bastante complejo para nuestra mente. Por eso los mayas aseguraban que los seres humanos no encontrábamos en la antesala del infierno, dijo Elena Sánchez. Piensen en cómo describió Josara este mundo. Ataduras al tiempo, pesadas cargas que desplazar, obstáculos por todas partes. A eso agréguele el sufrimiento que producen las enfermedades y las experiencias traumáticas. Después está la maldad con que muchos humanos operan en este mundo.